En Estados Unidos, la mayoría de los españoles, incluso intelectuales, incluso catedráticos, no conocen lo que es Estados Unidos ni su democracia, y los que me suelen atacar siempre me atacan diciendo que yo el modelo que he elegido es la democracia de Estados Unidos, no saben que esto obedece a razones muy profundas y que una cosa es la vida interna de la vida política de un país que tiene que ser democrática y otra cosa es que fuera de ese país, fuera de Estados Unidos, los Estados Unidos practiquen la democracia en Europa, en China, en Japón o en Afganistán o en Libia. Eso es tan ridículo que parece mentira que haya gente dedicada a la política, como no sean los trolls para poner bulos y a insultar a la gente decente en Internet bajo el anonimato, que parece mentira que no se den cuenta ya de la cobardía que implica escudarse en el anonimato para decir estas locuras, como dicen de Estados Unidos. De Estados Unidos, que no es una democracia. ¿Cuáles son las inconvenientes o las que dicen por qué no es para toda esta gentuza intelectual? Porque intelectualmente son gentuza. ¿Por qué no hay democracia en Estados Unidos? Primero dicen, hombre, ¿democracia en Estados Unidos? Pero sí, en Estados Unidos están los negros pero si allí hay un problema racial que ni... Bueno, estas personas son tan ignorantes que no saben, por ejemplo, que los grandes sabios del mundo, sí, Aristóteles, Platón, Sócrates, Epicuro, ¿qué queréis? ¿Que os nombre toda la filosofía griega? Todos apoyaron la esclavitud, sin una sola excepción. ¿El siglo de Pericles deja de ser una democracia? Había esclavitud, claro que había. Por tanto, no es en el sentido moderno, pero en la escala de valores sociales y valores morales de la época estaba tan reciente que la esclavitud procedía de los esclavos cautivados, es decir, cogidos por el cuello en una batalla y traídos para convertirlos en trabajadores gratis, perteneciendo en propiedad como un instrumento, otro más de trabajo, al que los tenía. Claro que es condenable la esclavitud con nuestra mentalidad de hoy. Entonces, la gente que escribía los libros mayores del mundo de ética, la esclavitud les parecía normal. Bien, vayamos a Estados Unidos. Estados Unidos, cuando la independencia de Estados Unidos, claro que hay negros, pero esos negros no han nacido en Estados Unidos. Esos negros vienen de África. ¿Quién los trae? ¿Los norteamericanos? No. ¿Quién los trae? Los ingleses, los franceses, los españoles, los negreros. ¿Y quién coge cautivos por el cuello a los negros de África para meterlos en barcos infectos y llevarlos como mano de obra gratis de esclavos a Estados Unidos? ¿Quién lo hace? Los negreros, ¿no? Y esos negreros, ¿quién le da esa mano de obra gratis para que se lo lleve a Estados Unidos? ¿Quién? Otros negros. ¿Y qué diferencia hay entre los negros que lo dan, que cogían en racias para escoger esclavos y venderlos? ¿Qué diferencia había entre los negros que lo hacían y los negros que eran cogidos despavoridos, asustados, despobladas las poblaciones? Pues que los primeros, los que hacían la organización de la esclavitud, eran negros musulmanes, y los que sufrían la esclavitud eran negros animistas. Estos van a América del Norte y se dedican al cultivo. La mano de obra era lo más barato, que era el algodón, lo que producía la superioridad de la producción y la ganancia del sur. El resultado de la guerra civil americana, sí, la guerra de Lincoln, liberó a los esclavos, pero los liberó formalmente, no moralmente ni socialmente. Sí, jurídicamente ha costado muchísimo trabajo la igualdad, figuraros lo que costará. ¿Y eso qué tiene que ver con la democracia? De momento, Estados Unidos es el primer país blanco que tiene un presidente negro. Eso de momento. Ya sé yo que hay policías que tiran y disparan a los negros. ¿Cómo no lo voy a saber si las películas están llenas del odio racial y del Ku Klux Klan? Pero ¿cómo lo vamos a saber? ¿Y eso qué tiene que ver con las reglas de la democracia? Nada. Eso claro que es un inconveniente enorme, pero como las reglas de la democracia son formales, eso es un problema racial que no tiene España, que no tiene Europa. Y sin embargo, en Estados Unidos, con esclavos no, pero con negros y con problema racial hay democracia. En Europa, sin esclavos negros y sin problema racial, no hay democracia. Salvo en Francia, que casi la hay, pero tampoco. Esto es lo que no comprenden los que no saben lo que es la democracia ni lo que es Estados Unidos. Primer punto. Segundo punto. Dicen también, ¿pero cómo? ¿Cómo va a haber una democracia
de Estados Unidos, si es la dueña del mundo, si hace las guerras fría y caliente y bombardea y conquista y unos y otros pueblos, todos sometidos con el terror del armamento y la industria nuclear y las corporaciones, se les llena la boca, esos son los dueños del mundo, son los dueños de América. ¿Pero qué saben lo que están diciendo? Es verdad que la Constitución no rige para las acciones exteriores, porque hay un presidente, y el presidente es el jefe del ejército, y asume la responsabilidad de declarar la guerra o de hacer excursiones militares. Y eso tampoco tiene que ver con la democracia, porque es la acción exterior. Lo que un presidente de Estados Unidos se permite hacer en Afganistán, no puede hacerlo dentro de Estados Unidos, que es un inconveniente, que es incluso monstruoso. Sí, el imperialismo. Pero es que ¿acaso hay una relación directa entre democracia americana y resultado imperialista? De ninguna manera. ¿Acaso, por ejemplo, hoy Francia no es imperialista? Y De Gaulle hizo una constitución, la Quinta República, bajo la cual Mitterrand y la izquierda ha gobernado, y hoy hay un socialista que se llama Hollande, y sin embargo, pues no hay ningún inconveniente para que la izquierda prospere en ella, ¿verdad? Pues bien, De Gaulle ha imitado a Estados Unidos y no se atrevió al final de todo a hacer lo mismo, que es para que haya verdadera separación de poderes, tiene que haber una independencia absoluta entre el poder ejecutivo y el legislativo. Y en Francia no la hay, porque De Gaulle, influido por las doctrinas del principio intermedio y de Benjamin Constant, De Gaulle creyó que él, como jefe del Estado, no podría estar en la lucha de la mêlée. Y decía, por encima de la mêlée tenía que estar el jefe del Estado. Esa tontería evitó que Francia fuera hoy una democracia. Es casi. Y no es democracia porque no hay separación de poderes completa. Sí, en el origen hay, pero en las funciones no, ya que aunque el presidente de la República y los diputados franceses a la Asamblea se eligen en elecciones separadas, y por tanto hay en origen separación, sin embargo, para tomar posesión el presidente de la República y presidente del gobierno, jefe del gobierno, tiene que obtener una moción de confianza de los representantes. Eso no es separación de poderes, eso ya no. Y por eso es casi una democracia, pero no lo es. Bien, contestado con esto a los dos inconvenientes más graves que se señalan contra Estados Unidos para huir de su modelo, ya quisiéramos, si no tenemos negros, ¿qué problema vamos a tener nosotros? Si copiáramos la Constitución, no importamos a los negros. Y además, tampoco tenemos la potencia de ocupar el mundo y de hacer guerra a China, o a Rusia, o a la Unión Soviética. ¿Qué tiene que ver la acción exterior, que no está sujeta a la Constitución interna de los Estados Unidos, con la democracia? No, eso será fruto de la potencia. Voy ahora a explicarlo bien. Una potencia es un poder incontrolado, es decir, lo contrario a la democracia. Una democracia es un equilibrio de potencias controladas por un poder controlado mediante la Constitución. Pues Estados Unidos es una potencia incontrolada en el ámbito exterior y un conjunto, un equilibrio de poderes controlados en su potencia interior. Eso es Estados Unidos. Quien no comprenda esto es que no sabe nada, ni de política, ni de Estados Unidos. No, en la diferencia entre potencia y poder explica la diferencia de que lo que yo propongo para España es el poder de la democracia de Estados Unidos, no la potencia incontrolada de su política exterior. Eso por supuesto que no, por tanto, lejos de todo imperialismo. Y en cuanto a España, como no tenemos problemas racistas, pues ni tengo que pronunciarme. Dentro de España no es un asunto que nos concierne. Podemos opinar sobre fuera, claro que hay una inmoralidad de la desigualdad, eso es aparte. Pero eso no forma parte de la regla de juego. En una regla de juego no se puede hablar de blanco y negro, son todos iguales. Y lo que yo hablo es de regla de juego.